Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido al módulo 8. En este módulo vamos a ver las uniones en la carpintería. Dicen que la carpintería es el arte de unir piezas de madera, así que estamos ahora justo en ese momento. Vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, ya tienes tu boceto, tienes tu lugar de trabajo, hemos visto cómo encontrar madera y dónde encontrarla, los tipos de madera que hay. También hemos visto cómo desmontar un palet y finalmente los tipos de máquinas y herramientas que hay en la carpintería. Así que nada, una vez hemos llegado a este punto, se supone que ya vamos a empezar a encajar todas las piezas del despiece de nuestro proyecto. Así que vamos a dividir lo que son las uniones en tres tipos. Una unión que sería muy sencilla, la que es con clavo y tornillo. Luego pasaremos a las uniones que tienen elementos de unión como son las espigas y finalmente veremos muy por encima lo que son los ensambles, que ya es carpintería un poquito más avanzada, pero bueno, para los que queráis internaros ahí veremos un poquito de ese tema. Así que sin más vamos a ver esos tres tipos de unión y empezamos con los más simples. Como te decía, vamos a ver tres tipos de uniones. La primera utilizando clavos o tornillos. Ahora veremos las técnicas para realizar esas uniones y en qué casos se usan. Cuando vayamos a utilizar las espigas, que son estas piececitas de madera, también se les llama tubillones o tacos, bueno, en cada sitio le llaman de una manera. Cómo uniremos dos piezas, como por ejemplo estas dos, utilizando estos elementos. Y finalmente aprenderemos a hacer una caja y espiga, que es el elemento de ensamble más sencillo que existe y que vemos, por ejemplo, en los caballetes, que es una unión muy sencillita, pero tiene aplicaciones más avanzadas. Así que empezamos ya con la primera. Bien, primer tipo de unión, clavos y tornillos. En el caso de que queramos unir dos piezas como estas, de esta manera, no así, ni así, ni así, entonces está indicado el uso de clavos o tornillos. Ahora, ¿qué tipo de clavo o qué tipo de tornillo? Lógicamente, si el tornillo tiene una longitud superior a la suma de las dos piezas, pues nos va a sobresalir y nos puede causar algún problema. Lo mismo con el clavo, pero el clavo sí que tenemos la ventaja de que una vez salga por el otro lado le podemos dar un martillazo y girarlo y de esa manera todavía nos ancla de manera más fuerte las dos piezas. ¿Cuándo usas clavo y cuándo tornillo? El clavo es mucho más fácil de poner, el tornillo es un poquito más complicado porque necesitamos una atornilladora o un destornillador que nos va a costar un buen rato, pero el tornillo tiene la ventaja de que podemos desmontar siempre las piezas, el clavo nos va a costar más. ¿Podemos utilizar clavos reciclados de un desmontaje de palés, por ejemplo? Sí, siempre que no esté demasiado oxidado. Por ejemplo, este caso ya está empezando a estar oxidado y nos podría valer, pero ya empieza a tener algo de óxido. ¿Qué tipo de tornillo utilizar? Hay muchísimos tipos de tornillo en el mercado. Solamente os voy a dar un consejo. Los que tengan una función estructural, es decir, que sean críticos, que no se pueden romper, no utilicéis tornillos normales en exterior. Es decir, si vamos a utilizar un mueble en exterior y va a tener esta unión algo de función estructural, tenemos que utilizar tornillos galvanizados o tornillos inoxidables. Si utilizamos tornillos normales, con el tiempo y no mucho tiempo se van a oxidar y van a perder completamente su función y se partirán fácilmente. Otra recomendación importante, cuando vayamos a utilizar tornillos, vamos a hacer un agujero, sobre todo en casos en el que estemos cerca de un canto. Un agujero con una broca que sea inferior a la métrica del tornillo. Por ejemplo, este tornillo tiene una métrica de 3,5, 3,5 milímetros de exterior a exterior de la rosca, entonces utilizaremos una broca de 3 milímetros. También podríamos utilizar una de 2, o si es un tornillo de 5, utilizar uno de 3 o de 4, pero siempre algo inferior para que agarre la rosca. Bueno, ¿cuándo usamos este primer sistema de clavo o tornillo? Pues yo diría que en todas las uniones de carpintería, siempre que no sean estructuralmente muy delicadas. Por ejemplo, la unión de una viga y un pilar
de una pérgola, por ejemplo, ahí sí que necesitamos unirlo con tornillos especiales de tuerca y tornillo. En el resto de casos, prácticamente en todas las ocasiones, el tornillo va a ser suficiente siempre que el tornillo agarre bien las dos piezas. Otra cosa más a comentar es en todas estas uniones simples nos preguntamos si debemos utilizar cola o no. Entonces aquí depende de si queremos que nuestro proyecto sea desmontable o no. Si queremos que sea desmontable, lógicamente no le vamos a poner cola porque luego nos resultará muy difícil desmontarlo o simplemente lo tendremos que romper. También es verdad que con la cola las uniones son mucho más rígidas, más duraderas, pero bueno, si utilizamos unos buenos tornillos y las uniones con el tornillo están bien hechas, están bien fuertes, no tiene por qué tener menos prestaciones, aunque es verdad que con el tiempo, con la madera que se va deformando, se va perdiendo propiedades, el tornillo va perdiendo fuerza. Sin embargo, con la cola eso no sucede. Bueno, vamos a hacer ahora un caso real de unión con tornillos, una unión simple de dos tablas, que las vamos a unir de esta manera. En primer lugar, cuando vayamos a utilizar tornillos, lo que hacemos es calcular este grosor, medirlo, mejor dicho, y si es de 2 centímetros como en este caso, pues a 1 centímetro hacemos una marca, nos aseguramos de que aquí no hay nada y abajo otro más. En este caso, como es madera reciclada, pues tenía ahí unos anclajes que los tenemos que evitar. Entonces, en primer lugar, situamos las dos maderas bien juntas, que estén lo más perpendiculares posible. Y hacemos el agujero guía. Podemos ayudarnos de un primer tornillo, en este caso hemos cogido de 60, de 6 centímetros de largo, para que nos agarre por lo menos 4 centímetros aquí, en el aglomerado. Estos son tornillos de punta Torx, se llama Torx o son diferentes a los Allen y bueno, tienen propiedades diferentes a los de cruz, pero no hay mucha diferencia. Ahora que tenemos el primero agarrado, ponemos las dos tablas a ras y ya podemos perforar el siguiente. Lo estamos haciendo con avellanado para que el tornillo nos quede completamente embutido, pero si no es necesario podemos evitarlo. ¿Veis lo que ha pasado? Ha escurrido porque no tenía la atornilladora perfectamente alineada con el tornillo. Sujetamos la pieza cuando vayamos a atornillar para que no se nos desplace. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo en el que hemos visto las uniones simples con clavos y tornillos. Y nada, como siempre, a practicar con vuestras uniones en vuestros proyectos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.